Bienvenidos a todos nuestros televidentes que han estado viendo nuestro programa, por permitirnos entrar a sus hogares y compartir este programa. Así vamos. Hoy tenemos una nueva entrega muy interesante, con la participación del presidente de la Cámara de Diputados en una entrevista principal y también un tema de actualidad, el tema de la propuesta del presidente Luis Abinader sobre el tema de los combustibles, la modificación a la ley de hidrocarburos y la opinión del pueblo en la calle. Interesante programa. Le agradecemos se mantengan en sintonía viendo estos temas tan interesantes de actualidad nacional e internacional. Muchas gracias. Así vamos. Es un tema que es controversial, pero no es por controversial porque lo vamos a resolver. Claro. Y yo quiero garantizarle al país a través de tu programa que vamos a conocer el Código Penal. Cuando tú vas a una bomba y echas gasolina, el 40% de cada peso que tú echas se lo lleva el precio de paridad de importación. Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge, que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga. Valoramos la riqueza de lo que hemos construido, al igual que la voluntad de María Cristina, quien cada día pone manos a la obra. Valoramos la calidad de nuestros recursos naturales, igual que la voluntad de Porfirio, que ha sabido protegerlos y generar nuevas ideas en beneficio del país. Solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles. Hemos logrado adaptarnos y reinventarnos. Hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos. Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió este viernes el proyecto de ley de referendo depositado por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, en representación del presidente Luis Abinader. Esta semana que culmina, el órgano legislativo continuó la labor dispuesta por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, de desengavetar numerosos proyectos dormidos. Fue iniciado el proceso de estudio para la modificación integral de la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social a cargo de una comisión bicameral que preside el diputado Agustín Burgos. Y el primer día hábil de la primera legislatura ordinaria del 2021, el presidente Alfredo Pacheco, junto a los voceros de las diferentes bancadas, recibió al viceministro administrativo de la presidencia, Ovis Aldívar, designado enlace entre el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Amigo Alfredo Pacheco, para mí es un honor tenerte aquí en nuestro programa. Así vamos, para tratar temas interesantes de la Cámara de Diputados y en sentido general el Congreso Nacional, el país. Y en esta primera parte, Alfredo, nosotros quisiéramos tratar, como ahora se inició el 27 de febrero pasado, la nueva etapa legislativa, ¿cuáles son las prioridades tú como presidente de la Cámara de Diputados en cuanto a esta nueva legislación, por favor? Mira, primero un saludo de mucho cariño. Para mí un alto honor estar compartiendo contigo y con tu público este maravilloso programa al que le auguro todo el éxito. En esta nueva legislatura que se inició el pasado 27 de febrero, nosotros tenemos expectativas de que sea más fructífera que la legislatura pasada, que fue la segunda legislatura del año, que inició el 16 de agosto y que culminó el 26 de febrero, producto de la pandemia. Nunca se da esa situación, pero vivimos un estado de emergencia y la propia Constitución establece que cuando hay estado de emergencia la legislatura no cierra y por lo tanto la legislatura cerró el día anterior en la noche. Y fue una legislatura extremadamente fructífera donde la Cámara de Diputados conoció una cantidad de proyectos que solo se conocen en 2 años. Sin embargo, en tiempos récord, nosotros pudimos conocer y aprobar muchísimas
grandes iniciativas que antes dormían el sueño de los justos, que ya tendremos la oportunidad más adelante del programa de entrar en algunos detalles. Pero te puedo augurar que en esta nueva legislatura nosotros muchos temas que dejamos bastante avanzados, ahora pretendemos culminarlo. Por ejemplo, nosotros esta legislatura la vamos a dividir en una primera etapa y una segunda etapa. ¿Cuál es la primera etapa? La de la consolidación de los proyectos que dejamos avanzados para conocerlo y aprobarlo en esta legislatura. Primer proyecto o los primeros proyectos, Defensor del Pueblo y la Cámara de Cuentas, que ya en la pasada legislatura terminamos de las evaluaciones, ahora estamos haciendo los consensos necesarios que se requieren porque lleva una mayoría especial, tanto las ternas que vamos a presentar al Senado de la República para el Defensor del Pueblo y sus adjuntos, como para los miembros de la Cámara de Cuentas, que también necesitamos mayoría especial de diputados y por lo tanto debe haber algún nivel de consenso en todo el pleno. Además, tiempo estimado, más o menos, Pacheco, para tener nosotros ya una Cámara de Cuentas y un Defensor del Pueblo, que tú estimas. Bueno, la Cámara de Diputados nosotros estimamos que terminará ahora antes de la Semana Santa. Ojalá que nosotros podamos terminar bien temprano antes de Semana Santa, que inicia el domingo 28. Nosotros antes de eso ya tendremos listas las 2 ternas, por lo menos pretendemos tenerlas listas y enviadas al Senado de la República. Ojalá que el Senado pueda también conocerla antes de esa fecha, si no el Senado la conocería después de la Semana Santa. Perfecto. Entonces tenemos el Código Penal, que es un proyecto que está listo, que lo trabajamos ardua y duramente desde el primer día, desde el 17 de agosto comenzamos a trabajarlo en esta nueva etapa. ¿Por qué? Porque aunque había sido avanzado en el cuatrienio pasado, todos sabemos que este proyecto fue aprobado y observado por el Poder Ejecutivo y cuya observación lamentablemente quedó en un limbo y entonces hemos optado por someter un nuevo proyecto que contenga tan solo los tipos penales en sentido general, modernizándolo por completo y dejando para una ley especial el tema de las 3 causales que indudablemente trae muchas controversias. Tenemos la población prácticamente divididas entre los que están a favor y los que están en contra, pero nosotros por eso no le vamos a temer a esa situación y la vamos a conocer en una ley separada. Ok, o sea que ustedes van a aprobar el código, que es lo que hay consenso, sí, y después van a tener una ley, vamos a decir, para el caso de las 3 causales. Bueno, yo no te diría ni siquiera que después, podría ser concomitantemente, pero separadas. ¿Para qué? Para que no afecte la controversia que hay sobre las causales. Exacto. No afecten la debida aprobación del Código Penal, que tanto lo necesita la República Dominicana, porque el Código Penal vigente es de principio del siglo pasado. Y entonces eso no es justo, es una aberración que mientras tenemos un Código Procesal Penal más o menos moderno, más o menos, digo más o menos porque se aprobó en el 2001, 2002, y entonces y se puso en vigencia, qué sé yo, en el 2003, me parece que fue, y entonces ya también ese está obsoleto, pero obviamente que primero tenemos que, antes de mejorar el procesal penal, que sacar el nuevo Código Penal para que la política penal del Estado Dominicano vaya consona con los nuevos tiempos que vivimos. O sea, estamos hablando de que, como eso está tan avanzado, también pudiera ser para abril, para allá. Sí, podría ser que también antes de la Semana Santa nosotros podamos tener conocido ya el Código Penal, porque tengo entendido, de acuerdo a lo que me ha dicho el señor presidente de la comisión, el diputado Alexis Jiménez, que por cierto le envío mis saludos porque él junto con esa comisión han hecho una ardua labor que yo felicito
y que muy pronto ya el Pleno de la Cámara de Diputados estará conociendo. Alexis es el de Santo Domingo Este. Alexis Jiménez es de Santo Domingo Este, que es el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Muy avanzado en esa parte. Y los otros proyectos que siguen, como Mira, en la primera etapa, Pacheco. Tenemos para esta primera etapa también el código de agua, tenemos que es un código que ha estado durmiendo el sueño de los justos. Estamos esperando, ya lo tenemos casi listo, una opinión que va a dar el Poder Ejecutivo. Tenemos la ley de deportes, que la tenemos casi lista. Incluso la comisión ha rendido un informe, pero te adelanto y voy a seguir dando primicia en tu programa, que hay algunas divergencias y podría ser que el informe que rindió la comisión sea reenviado a estudio de nuevo, porque hay divergencias entre el Ministerio de Deportes y el informe que rindió la comisión, y siempre se tiene como norte, no importa quién esté en el Poder Ejecutivo, pero la política oficial deportiva tiene que ir en consonancia con la ley que se apruebe para poder tener armonizada la política que se está implementando con las leyes que nosotros vamos aprobando. Sí, eso es correcto para que haya coherencia en ese caso. Coherencia, y aunque somos poderes diferentes, pero tenemos que tener niveles de coordinación. Sí, yo lo creo muy, muy importante. Entonces esos son los proyectos que tenemos como prioritarios en la primera etapa de la legislatura. No, hay más, Héctor, hay más. Nosotros también tenemos el proyecto de regiones únicas. ¿Qué ocurre? ¿Qué consiste eso, mamá? Tú fuiste funcionario. Tú sabes que el IAD, para el IAD, por ejemplo, que es una institución importante, las regiones son 8, digamos, en el país. Pero para salud pública, las regiones pueden ser 15. Sin embargo, para educación, las regiones pueden ser 22. Que no es el caso, no estoy diciendo que sea así, sino la divergencia que hay. Entonces, para los partidos políticos, para el PLD, las regiones pueden ser 13. Pero para el PRM, las regiones pueden ser 8. Eso lo sabemos. Y entonces tenemos que cada entidad importante del país tiene su propia regionalización. Exacto. Entonces el proyecto de ley de regiones únicas establece una normativa para que todas las entidades del país, públicas, privadas y todas, se establezca que las regiones son la cantidad de regiones que determine la ley. Y en eso hemos estado también consiguiendo importantes consensos con las diferentes bancadas y ya tenemos una idea. Dentro de muy poco tiempo va a venir la opinión ya del Poder Ejecutivo, yo estimo que en 1 o 2 semanas, y nosotros estaremos aprobando esta importante ley. Y así como otra gran cantidad de proyectos, porque yo quiero decirte, mi querido Héctor, y a los amables televidentes, que en la Cámara de Diputados, y también te puedo decir en el Congreso Nacional, porque puedo hablar en esto por el Senado, hemos estado desempolvando todos los proyectos que estaban durmiendo el sueño de los justos para darle al país, para dotar al país de nuevas legislaciones que tanta falta hacen para normar aspectos que son extremadamente importantes. Ya tú ves que hemos hablado tan solo de 2 o 3 que son extremadamente importantes. Bueno, Pacheco, vamos a seguir hablando de estos temas y con el permiso tuyo vamos a hacer una pequeña pausa aquí en este programa, porque así es que vamos a decir como estamos haciendo ahora, así vamos. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió este viernes el proyecto de ley de referendo depositado por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, en representación del presidente Luis Abinader. Esta semana que culmina, el órgano legislativo continuó la labor dispuesta por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, de desengavetar numerosos proyectos dormidos. Fue iniciado el proceso de estudio para la modificación integral de la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, a cargo de una comisión bicameral que preside el diputado Agustín Burgos. Y el primer día hábil de la primera legislatura ordinaria del 2021, el presidente Alfredo Pacheco, junto a los voceros de las diferentes bancadas, recibió al viceministro administrativo de la presidencia, Ovis Aldívar, designado enlace entre el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional. Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge, que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga. Valoramos la riqueza de lo que hemos construido, al igual que la voluntad de María Cristina, quien cada día pone manos a la obra. Valoramos la calidad de nuestros recursos naturales, igual que la voluntad de Porfirio, que ha sabido protegerlos y generar nuevas ideas en beneficio del país. Solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles. Hemos logrado adaptarnos y reinventarnos. Hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos. Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos. Es muy importante para nosotros, porque así nosotros tenemos un dinerito para resolver algunas cosas que tenemos que resolver. Yo soy empleado y tengo 70 y pico de años ya, y sigo trabajando. Así que a mí me resultaría favorable que me dieran un 30%. Con relación a la AFP, a mí me interesa que sea a los 60 años cuando yo tenga para cumplir mi vida plena. Tienen que darle el 30% porque es que se necesita. Hemos trabajado demasiado y queremos ya que nos entreguen eso. Que el gobierno dominicano, el señor Abinader, debería de sopesarlo y entregarle ese 30% a los ciudadanos que hoy en día lo necesitan debido a la situación de esta enfermedad que ha acabado no solamente aquí en el país, sino a nivel mundial. Amigo presidente de la Cámara de Diputados, para mí también es un orgullo, Alfredo, compartir contigo así este programa. Tú siendo presidente de la Cámara de Diputados, después que fuimos regidores juntos y hemos compartido muchos ambientes de este tipo. El interés es que la gente pueda tener una idea clara de todos estos proyectos, de todas estas iniciativas. Vamos a continuar como estábamos antes, desarrollando lo que es la primera etapa de la legislatura, cuál es tu prioridad, y después entramos a la segunda parte para seguir edificando a nuestros televidentes sobre todos estos proyectos que son muy interesantes para el país. Mira, nosotros tenemos como propósito también conocer una reforma integral de la Ley de Seguridad Social. ¿Qué ocurre? Que la Ley de Seguridad Social fue una ley que se aprobó y se promulgó en mayo del año 2001. Y que dentro de su contenido estaba el hecho de que a los 10 años debía ser revisada, porque era una ley bastante compleja, que duró también en aquel tiempo tuvo mucha controversia para ser aprobada y tuvimos mucho tiempo para poder conocer de la misma, y por lo tanto se aprobó una ley para ver cómo se aplatanaba. Aquella ley emulaba un poco el modelo chileno, pero la realidad dominicana es una realidad diferente, y entonces le estábamos dando un tiempo, o debió dársele un tiempo de maduración. Pero ¿qué ocurre? Que han pasado 20 años, casi 20 años, sí, claro, y la misma no se ha podido modificar. Ahora el Congreso Nacional tiene la intención de modificar sustancialmente esta importante ley y hacer una reforma integral. ¿Con qué? Incorporando todo lo que no ha funcionado, mejorando todo lo que ha funcionado y logrando que el usuario pueda recibir mayores beneficios. Porque Excúsame que te interrumpa ahí, Pacheco. Nosotros hicimos una encuesta en la calle, como está muy vigente el tema a raíz de esa ley, con lo del 30%, y tú podrás ver las opiniones de la gente en la calle. Sí. Que es bueno que tú la estés viendo aquí, como nosotros la estamos pasando, para que tú veas que la gente está opinando de manera diferente. Algunos tienen una opinión a favor, otros entienden que no es el momento, que son situaciones que uno ve en la calle, y es muy importante, como tú estás explicando, cuál es la decisión de la Cámara de Diputados en cuanto a esa ley. Sí, más que de la Cámara, es una decisión que tenemos los congresistas de discutir íntegramente la reforma de esta importante legislación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que convenir que para el año 2001 había un desconcierto en materia de seguridad social. Es verdad. Con el viejo sistema, que por cierto ya fue de raíz sacado de la República Dominicana, el famoso IDCS, ya esa entidad incluso se cerró y se liquidó por ley, y entonces todo un proceso
llevó a que se implementara esta ley. La totalidad de la población dominicana pueda decir que cuenta con un seguro que le permite tener acceso a servicios médicos básicos. Sí. Y entonces, todos estos aspectos que son buenos, nosotros tenemos que consolidarlos y tratar de que puedan tener la posibilidad de ser no solo reincorporados en la nueva ley, sino potenciados para que podamos multiplicar los beneficios que de ellos se derivan. Entonces, la ley la van a revisar como que dice si fuera partiendo de cero, de abajo, o sea, la completa. Vamos a revisar íntegramente. Y entonces, indudablemente que hay que hacer un proceso de revisión sobre el tema de las AFP, que es el tema que siempre ha sido el gran dolor de cabeza y se refleja en la encuesta que ustedes han hecho, y también poder revisar cualquier tipo de decisión que sobre este aspecto podamos tomar. Lo que nosotros no podemos es tomar decisiones precipitadas, claro, Héctor, porque el sistema dominicano de seguridad social, nosotros tenemos que cuidarlo. Tú y yo, que somos, ya pasamos de 50 años para ser considerados con nosotros, sabemos jóvenes del pasado, que vivimos la mayor parte de nuestra vida sin que los dominicanos y dominicanas tuvieran una seguridad social. Y nosotros tenemos que cuidar eso. Indudablemente, Pacheco, que estamos ante una situación donde hay una gran parte de la población que le dan la razón a lo que dicen, pero si esos cuartos son míos, ¿por qué es que no me lo devuelven ahora que yo lo necesito con la pandemia? Hay que dar una respuesta, ¿sabes? Sí, el dinero es de los ciudadanos, pero entrecomillado, no es dinero que han puesto los ciudadanos. Y fíjate que yo estoy diciéndote, y te lo digo así porque todavía no hay una idea clara, hay que hacer los estudios actuariales. El gobierno, en mi criterio, el gobierno debe también aportar a esa bolsa de fondos que luego se distribuye entre todos los trabajadores. Y sería muy importante y novedoso. ¿Por qué? Porque tú y yo que vivimos la implementación de esta ley nos dimos cuenta que para salvar a los futuros ciudadanos que hoy tienen esa cantidad de ahorros individuales, nosotros tuvimos que sacrificar a la generación que ya estaba madura al momento de la aprobación de la ley. Y cuando la ley se aprobó en el año 2001, todos los ciudadanos que sobrepasaban los 41 años de edad, lamentablemente fueron dejados fuera. Y esos ciudadanos hoy tienen 60 y pico de años, muchos dependiendo de la edad que tuvieran tienen 70, 80 y no van a poder ser beneficiarios de la misma. Sin embargo, ya todo el que tenía a la aprobación de la ley menos de 40 ya podrá ser beneficiario de su pensión. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando disponemos. No te estoy diciendo que yo me opongo, porque es bueno aclararte que las 2 veces que se conoció en la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco votó positivamente por el momento del estado de emergencia que vivíamos. Pero ¿hacia dónde vamos ahora? Hacia que el estado de emergencia va a desaparecer. Hoy día vivimos en estado de emergencia, pero el estado de sitio que ya se tenía, que era el toque de queda a partir, creo que de las 7 de la noche, ahora fue llevado a las 9 de la noche con circulación hasta las 12 de la noche, lo que indica que prácticamente ya es mucho más poco tiempo el estado de sitio. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de las empresas en un momento determinado estuvieron totalmente cerradas. En ese momento yo voté por eso. En otra etapa, la mayoría de las empresas tenían un 20, un 40% de su empleomanía. Ya hoy día, la mayoría de las empresas tienen más del 60% de su empleomanía trabajando, aunque sea mediante el mecanismo y el modelo del teletrabajo, que por cierto hay también un proyecto de ley del diputado Jorge Villegas, Orlando Jorge Villegas, que regula el tema del teletrabajo, y otros diputados que han sometido otras piezas también y senadores para regular esta nueva figura. Otra vez te pedimos permiso, Pacheco, para poder hacer una pausa y seguimos con nuestro programa. Así vamos. Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge,
que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga. Valoramos la riqueza de lo que hemos construido, al igual que la voluntad de María Cristina, quien cada día pone manos a la obra. Valoramos la calidad de nuestros recursos naturales, igual que la voluntad de Porfirio, que ha sabido protegerlos y generar nuevas ideas en beneficio del país. Solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles. Hemos logrado adaptarnos y reinventarnos. Hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos. Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió este viernes el proyecto de ley de referendo depositado por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, en representación del presidente Luis Abinader. Esta semana que culmina, el órgano legislativo continuó la labor dispuesta por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, de desengavetar numerosos proyectos dormidos. Fue iniciado el proceso de estudio para la modificación integral de la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, a cargo de una comisión bicameral que preside el diputado Agustín Burgos. Y el primer día hábil de la primera legislatura ordinaria del 2021, el presidente Alfredo Pacheco, junto a los voceros de las diferentes bancadas, recibió al viceministro administrativo de la presidencia, Ovis Saldívar, designado enlace entre el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Continuamos, Pacheco, con esta entrevista. Muy agradable esta entrevista y muy sustanciosa. Vamos a continuar con más o menos el mismo hilo conductor. Pasamos ya a la primera etapa de la legislatura, ahora vamos a ver los proyectos que tú tienes en agenda, o la Cámara de Diputados, para la segunda etapa. Mira, indudablemente que el Código de Aguas es el proyecto de la segunda etapa. Estoy hablando después de la Semana Santa, que claro, nosotros debemos conocer. También tenemos la ley de inquilinato de la República Dominicana. Muy importante. Que es una ley muy importante por la que hemos estado luchando. Yo personalmente soy autor como de 3 iniciativas. Henry Merán, mi esposa Digna cuando fue diputada, y finalmente ahora hay toda una voluntad, tanto del Ejecutivo como del Poder Legislativo, de poder aprobar esta importante pieza, porque había un tema ahí con el Banco Agrícola, precisamente, y ya el Ejecutivo no tiene mayores inconvenientes, y yo creo que podremos dotar al país de esta importantísima pieza. También están los códigos, tanto el civil como el de procedimiento civil, que debemos darle aprobación. Te mencioné también hace un momentito la ley de teletrabajo, que han sometido un grupo de diputados, últimamente sometió una nueva versión Orlando Jorge Mera. También tenemos otras legislaciones que son extremadamente importantes, que todavía no están sometidas, pero que nosotros pretendemos conocer en esta legislatura, porque están casi listas, como son o el Código Electoral, o la reforma de la Ley de Partidos y la Ley del Régimen Electoral, que ya la Junta Central Electoral tiene una versión que se manejó y que nosotros pretendemos también darle debida aprobación en la segunda etapa de esta primera legislatura, así como el conocer de los estados de emergencia, que entiendo que finalmente, después de un año, el país viviendo en situación de estado de emergencia prácticamente todo el año, con algunas excepciones, llegará el momento en que ya en esta legislatura tendremos que vivir fuera del estado de excepción, porque indudablemente que el proceso de vacunación está llevando a que baje la letalidad de la enfermedad como los propios niveles de contagios. Y en ese sentido nosotros también tenemos algunas legislaciones importantes, como la ley de vacunas, ya no una ley para este proceso, sino una ley general de vacunas, que también nosotros estamos trabajando ahora en esta etapa, así como importantes legislaciones que vienen a dotar al país de los instrumentos necesarios como para seguir afrontando con éxito esta pandemia que nosotros esperamos que durante este año desaparezca en la República Dominicana. Pacheco, sucede que hoy domingo, por ejemplo,
el PLD tiene su asamblea eligiendo su dirección. La Fuerza del Pueblo también está en un proceso de elección de sus autoridades, de que ellos están hablando de un congreso, de planteamiento, vamos a decir, programático, toda una serie de trabajos internos de la Fuerza del Pueblo. Yo me imagino que el PRM, de acuerdo a sus estatutos, el año que viene tendrá un proceso interno también. Y así tendrán todos los otros partidos, porque ya el 23 también será un año muy activo para escogencia de cargos electivos. Entonces, viendo uno eso que está pasando y lo que le espera para el 22, ¿no sería interesante como que este proyecto de modificación de la ley de partido y ley electoral se conozca lo más pronto posible para ya tener esa regla de juego definida? Porque yo pienso que a partir de la experiencia de las elecciones pasadas, será muy poca cosa la que habrá que modificar, consensuar. Pero la necesidad, pienso yo, y en tu contacto que tienes con los legisladores de los demás partidos, quizás tú podrás saber el ánimo, porque conocemos la opinión de la Junta, de la necesidad de que esto se haga lo más pronto posible para tener las normas definidas antes que vengan todos estos procesos. Sí, Héctor, mira, y yo pienso que, y tengo que reconocer que la Junta Central Electoral, juramentada recientemente, ha sido bastante diligente con el tema. ¿Por qué? Porque primero se reunió con nosotros, con los legisladores, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, hablamos el tema y ya la Junta dio el primer paso. Sí. Ya la Junta envió un par de proyectos en esta dirección. Y nosotros, a partir de la semana entrante, que vamos a entrar en un periodo bastante activo del Pleno, por ejemplo, en la semana, en esta primera semana legislativa, nosotros vamos a tener sesiones del Pleno 3 veces en la semana, martes, miércoles y jueves, después de haber reunido durante los primeros días del 27 de febrero más de 20 comisiones. Wow. Hicimos más de 20 reuniones de comisiones en esta semana que termina hoy y que terminó ayer y en la que comienza hoy. Entonces tendremos 3 sesiones del Pleno donde conocemos una gran cantidad de informes de comisiones y otros aspectos que son extremadamente importantes. A ese ritmo, yo te puedo garantizar que vamos a muy pronto tener el conocimiento de estas iniciativas que ya ha tenido la Junta Central Electoral para lograr que muy pronto nosotros podamos tener nuestro régimen electoral, tanto de los partidos como el régimen electoral general, totalmente resuelto y subsanado. Ahora, ¿qué es lo novedoso? ¿Qué es lo importante? Que ya los partidos políticos, y tú y yo tenemos una gran vivencia en los partidos políticos, no pueden posponer ni guardar sus procesos electorales internos. Por eso vemos y esperamos que todo le salga muy bien al Partido de la Liberación Dominicana, al Partido Fuerza del Pueblo, que están haciendo sus procesos internos y que tienen que escoger ya su nueva dirección. El PRM le toca el año que viene. Yo quiero decirte que ya se sienten algunos aprestos en esa dirección, claro. Ya hay gente sonando y corriendo. ¿Y tú no vas a pedir apoyo con alguna posición de dirección? Uno es hijo de las circunstancias, pero en este momento, si tú me preguntas, yo no tengo no tengo previsto aspirar a posiciones partidarias, porque aunque yo he desempeñado muchas posiciones partidarias, lo mío siempre es electoral. Como decía un amigo suyo y mío, el doctor Muerte. Sí. A mí me gustan las posiciones electivas. Y aunque no tengo tampoco previsto ya aspirar a ninguna otra posición electiva, no aspiro ya a diputado para el periodo que viene. Ya yo concluyo mi labor legislativa. Cuando termine de ejercer la presidencia de la Cámara, ahí termino ya de ejercer mi labor legislativa. Creo que di bastante a la vida legislativa, ha sido fructífera. Fructífero mi paso por el Congreso. No se ve elegante decirlo, pero he sido el único presidente de la Cámara de Diputados en la historia de la Cámara que durante que se fue y volvió 12 años después, vuelvo como presidente, y eso es novedoso. Yo creo que la vida me ha dado bastante y en ese sentido buscaré otros horizontes.
y además bajaron ya un poco el perfil, tú sabes. Un poquito más conservador a partir de ahora. Un poquito más conservador. Pero entonces, Pacheco, vamos a tener pronto el código electoral o la ley electoral del partido de Sí, porque no falta mucho. Fíjate que solo tenemos que corregir los entuertos que por la rapidez tuvimos que aplicar, pero hay muchas cosas que funcionaron. Sí, claro. Yo lo único que lamento, y te lo tengo que decir responsablemente, es que el sistema del voto automatizado se desacreditara un poco. Yo creo y conmino, invito a la clase política a que rescatemos el sistema del voto automatizado. Es bueno si se le hacen reformas, yo lo dije una vez, lo único que las máquinas de votación no deben estar conectadas a internet, no deben estar conectadas porque ahí está el problema. Las máquinas, la votación puede ser automatizada con máquinas independientes que emitan un resultado y ese resultado en cada grupo de colegio usted lo puede escanear de un solo escáner y con eso usted resuelve el problema, porque el voto automatizado es bueno, es moderno y ayuda. Yo no estoy diciendo el voto de la otra manera, no, claro. Porque el voto electrónico ya eso tiene problemas, sí. Pero automatizado, que cada máquina sea debidamente automatizada, independiente, como si fuera un cajero de un supermercado, eso no es dañino. Usted no ve ningún cajero de supermercado conectado a internet. Entonces al final usted hace un cuadre y ese cuadre usted sí lo puede poner por internet. Bueno, Pacheco, ese será un tema de discusión en esa reforma que vamos a hacer, esa modificación de la ley. Te agradezco mucho esta gran oportunidad de compartir contigo esta entrevista. Hemos llegado al final en esta entrevista tan, diría yo, nutritiva para el debate nacional e internacional. Te agradezco la presencia aquí en este nuestro programa. Y está tu orden en este programa aquí cada vez que tú necesitas hacer alguna orientación para la población desde esa Cámara de Diputados. Está esto abierto aquí para ti. Muchas gracias, Pacheco, por habernos acompañado en esta entrevista en nuestro programa. Así vamos. Tú me excusas por aquí, Pacheco, pero nosotros tenemos que decir a los amigos televidentes que vamos a tener también un tema de actualidad, que vamos a específicamente el tema de actualidad será el discurso del presidente Luis Abinader ante la Asamblea Nacional, y en ese discurso el tema de los combustibles, que es un tema también que la población está muy interesada en ese tema. Pacheco, te agradecemos muchísimo tu presencia aquí. Gracias a ustedes. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió este viernes el proyecto de ley de referendo depositado por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, en representación del presidente Luis Abinader. Esta semana que culmina, el órgano legislativo continuó la labor dispuesta por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, de desengavetar numerosos proyectos dormidos. Fue iniciado el proceso de estudio para la modificación integral de la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, a cargo de una comisión bicameral que preside el diputado Agustín Burgos. Y el primer día hábil de la primera legislatura ordinaria del 2021, el presidente Alfredo Pacheco, junto a los voceros de las diferentes bancadas, recibió al viceministro administrativo de la presidencia, Obi Saldívar, designado enlace entre el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge, que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga. Valoramos la riqueza de lo que hemos construido, al igual que la voluntad de María Cristina, quien cada día pone manos a la obra. Valoramos la calidad de nuestros recursos naturales, igual que la voluntad de Porfirio, que ha sabido protegerlos y generar nuevas ideas en beneficio del país. Solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles. Hemos logrado adaptarnos y reinventarnos. Hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos. Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos. Del 16 de agosto hasta la fecha,
el precio del petróleo ha aumentado en más de un 45%. Pues para nuestra llegada al gobierno se cotizaba en $42.34 el barril y en este mes de febrero llega a estar a $63 el barril. Con el gas licuado de petróleo el aumento es aún más grande, de hasta un 79%. El gobierno, solo en estos 2 meses de enero y febrero, para paliar estos incrementos y a través de los mecanismos que le permite la ley, ha tenido que asumir unos costes de casi 1.000 millones de pesos. Oportuno es anunciarle al pueblo dominicano que en las próximas semanas estaremos introduciendo un proyecto de ley para la revisión de la Ley de Hidrocarburos 112-00 con el objetivo de revisar la estructura de costos y lo relacionado a la fijación actual de los precios de combustible. Creo que no fue un momento oportuno para aumentar tan drásticamente los combustibles. Normalmente siempre suben 1 peso, 2 pesos, pero 9, 8 es demasiado. Es una obligación de parte del gobierno informarle al pueblo cómo es que ellos calculan el alza de los combustibles. El alza de los combustibles está siendo totalmente descabellada. Para mí, la economía no está tan desgarrada como para que el alza de los combustibles esté al nivel que está. Para los pasajeros es muy contradictorio porque le van a aumentar el pasaje y los sueldos están al mismo nivel. Después de escuchar la propuesta del presidente Luis Abinader ante la Asamblea Nacional sobre el tema de los combustibles y ver también la opinión de nuestro pueblo, cada ciudadano, sobre el mismo tema, es interesante escuchar ahora el análisis, el comentario del economista Iván Rodríguez sobre cómo manejar este tema y qué sugerencia tiene para lograr lo que ha planteado el presidente Luis Abinader. Veamos. Realmente no hay que modificar la ley. La ley incluso sigue cumpliendo con su objetivo primigenio, que fue de politizar el precio de los combustibles, que hasta esa fecha estaba muy sujeto a la discrecionalidad del secretario de Estado de Industria y Comercio de turno. ¿Y entonces qué hace, Iván? El reglamento. El reglamento define lo que se llama el precio de paridad de importación, que es el 40% del costo de los combustibles que se paga al tú echar, cuando tú vas a una bomba y echas gasolina, el 40% de cada peso que tú echas se lo lleva el precio de paridad de importación. El presidente ordena que una comisión de especialistas revise ese renglón, que está constituido por costo bancario, por los fletes, por el FOB, que se determina a su vez el precio del petróleo a partir de una revista Platts, cuya publicación se hace los martes de cada semana, y de 2 partidas que son muy discrecionales de las autoridades del Ministerio de Industria y Comercio, que son otros gastos y GAL, gastos administrativos y de libre cargo y de manejo de terminales. Hay variables exógenas que no dependen del gobierno, sino que están sujetos a lo que determine Platts cada martes del costo del petróleo que nosotros importamos, que es el W de Texas. Utilizando el año 2019 para dejar el 2020 fuera, las recaudaciones de los hidrocarburos constituyeron el 10% de todos los impuestos que se recaudaron ese año, unos 63.000 millones de pesos. Seguido, el primero viene el ITEVI, es el impuesto que más aporta a la recaudación tributaria del país. Después están los impuestos sobre la renta y después vienen los impuestos sobre los hidrocarburos. 63.000 millones de pesos. Es que el consumo de combustible en la República Dominicana también es muy alto. Y obviamente el consumo de combustible es un reflejo del nivel de actividad de una economía. Y yo no estoy planteando modificar la estructura tributaria que vienen por la misma ley de hidrocarburos y por la ley de reforma tributaria del 2005. No recuerdo ahora el número, pero del año 2005. Perfecto. Ese 37% que aporta el costo del combustible al precio final no debe tocarse. La finanza pública está muy
mermadas por la crisis, por la pandemia, y no son momentos de que el gobierno esté perdiendo la posibilidad de recaudar de un impuesto que tiene cero evasión. Si aquí hay un impuesto que entra el 100% de lo que se paga a las arcas del Estado, es el impuesto sobre los combustibles, 0% de evasión. Entonces ese impuesto no se puede tocar, pero se puede modificar la fórmula del costo semanal del combustible a partir de revisar esas dos variables que yo insisto en que son variables que pueden prestarse, como se han prestado en el pasado, a la ocurrencia de ciertas imprudencias que están a discrecionalidad del incumbente. Entonces, que le aumenta 15 centavos, que 20 centavos, que 10 centavos, pero hay que saber lo que son 15, 20, 10 centavos cuando estamos hablando de un consumo en términos de volumen de alrededor de 1.250.000 galones anuales se consumen en la República Dominicana de combustible. No creo que estemos en momento de revisar subsidios ni de revisar impuestos. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió este viernes el proyecto de ley de referendo depositado por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, en representación del presidente Luis Abinader. Esta semana que culmina, el órgano legislativo continuó la labor dispuesta por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, de desengavetar numerosos proyectos dormidos. Fue iniciado el proceso de estudio para la modificación integral de la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social a cargo de una comisión bicameral que preside el diputado Agustín Burgos. Y el primer día hábil de la primera legislatura ordinaria del 2021, el presidente Alfredo Pacheco, junto a los voceros de las diferentes bancadas, recibió al viceministro administrativo de la presidencia, Ovis Aldívar, designado enlace entre el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge, que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga. Valoramos la riqueza de lo que hemos construido, al igual que la voluntad de María Cristina, quien cada día pone manos a la obra. Valoramos la calidad de nuestros recursos naturales, igual que la voluntad de Porfirio, que ha sabido protegerlos y generar nuevas ideas en beneficio del país. Solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles. Hemos logrado adaptarnos y reinventarnos. Hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos. Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos. Bueno, después de ver las opiniones del pueblo en la calle y este análisis del amigo y economista Iván Rodríguez, no hay duda de que el presidente Luis Abinader tiene una propuesta interesante sobre este tema que tanto incide en la vida nacional, que impacta en los alimentos y su precio, que impacta en el transporte, que impacta prácticamente en todo lo que es la economía, lo social en la República Dominicana y en cualquier país del mundo. Yo creo que con esta propuesta que ha hecho el economista Iván Rodríguez, que ha planteado de manera clara que no necesariamente hay que modificar la ley, y que se puede modificar o revisar una serie de medidas que tienen que ver con el precio de los hidrocarburos, es un elemento importante a tomar en cuenta, porque también lo plantea Iván Rodríguez, que eso se puede hacer en una semana o 10 días, designando una comisión con esos fines. Yo creo que esta es una contribución importante que estamos haciendo a través de este programa para que los funcionarios del gobierno y los propios actores que tienen que ver con este tema de los combustibles lo tomen en cuenta, porque al final de cuentas lo más importante es que se pueda revisar todo lo que tiene que ver con el precio de los combustibles y que la decisión final sea en beneficio del pueblo dominicano, que pueda producirse una reducción en los precios de los combustibles y más en este momento en que vivimos un estado de crisis económica, social, por el tema de la pandemia, que es la principal crisis, que es la crisis sanitaria. Precisamente, hablando de la pandemia y de la crisis sanitaria,
no puedo terminar este programa sin referirme al proceso de vacunación en nuestro país. Yo creo que las autoridades lo más importante que tienen que hacer es monitorear todo ese proceso de vacunación, que comenzó de manera muy desordenada y que se ha ido ajustando al camino. Lo más importante es que los ciudadanos puedan recibir un servicio eficiente, un trato como persona, como humano, a la hora de vacunarse. Que todos podamos acudir a vacunar y que seamos recibidos ante todos los centros de vacunación, como debe ser, como gente, con decencia. Y que las autoridades lo que tienen que seguir monitoreando y escuchar a los ciudadanos, que cada uno recomienda qué hacer en cada sitio para mejorar el servicio y la atención del Estado en este proceso de vacunación. A mí me tocó ir a un centro de vacunación. Desde que llegué me di cuenta que había una situación de que no estaban preparados. Y en el medio del proceso, todos tuvimos que contribuir al orden, contribuir a lo que es la justicia, contribuir a que los ciudadanos, según llegaban, según su sacrificio, también fueran atendidos. Evitar que cualquier persona quisiera meterse por el turno a otro. Evitar el caos, evitar el desorden. Al final de cuentas, este es un problema de todos. El gobierno solo no puede, salud pública solo no puede. Entre todos tenemos que contribuir cada día que pasa. Todo ir a vacunarnos, pero también contribuir al orden, contribuir a que se vacunen todos los dominicanos. No importa la edad, no importa la etapa, pero que todos terminemos vacunados como debe ser, como gente, con eficiencia, para beneficio de todo el pueblo dominicano y de nuestro país. Así vamos. Hemos concluido este programa en el día de hoy con el interés de que para todos ustedes hayamos contribuido a su orientación, a su edificación y a un programa ameno y que ustedes hayan podido tener la atención de Dios. Muchas gracias.